Lauda Sion Salvatore. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. In hoc coniovimus caritatem Dei, quoniam ille animam suam pro nobis posuit, et nos debemus pro fratribus animas ponere. Queridos hijos en Cristo, celebramos hoy 6 de junio en el ciclo temporal, en la segunda dominica del tiempo después de Pentecostés, la dominica infraoctava del Corpus Christi, pues esta fiesta cuenta con una prolongación de 8 días u octava privilegiada, la cual solo cede ante fiestas de rito doble de primera clase, por lo que la fiesta del santo de hoy pasa a conmemorarse. Así pues, por el ciclo santoral, conmemoramos la memoria de San Norberto, obispo y confesor, fundador de la Orden de los Canónigos Premonstratenses, siendo el último evangelio el de la misa de la fiesta del Corpus. La Iglesia, con cuidado y esmero, rodea la fiesta del Corpus Christi, que suele celebrarse en el mes de junio, como piedras preciosas alrededor de la custodia, con santos vinculados con este divino misterio. Así, antes de ayer, viernes 4 de junio, celebramos la fiesta de San Francisco de Caracciolo, fundador de la Orden de Clérigos Regulares Menores, y un gran amante de la Eucaristía, ante quien su alma se deshacía de amor como cera que se derrite delante del fuego, hasta el punto de tener la dicha de pasar a la vida eterna, con tan solo 44 años, la víspera de la fiesta del Corpus de 1608, abrasado en el amor por el Santísimo Sacramento, para celebrar en la gloria tan sublime efeméride. El santo de hoy, San Norberto, además de ser de familia noble imperial alemana, haber vivido en la corte imperial, a la cual renunció, siendo consagrado obispo, tras haberlo dejado todo y fundar por expreso deseo del Papa del momento la cándida y canónica Orden Premonstratense, destacó ante todo y sobre todo por su amor a Jesús sacramentado y por el celo con el que defendió el dogma eucarístico ante los herejes de su tiempo. En estas primeras dominicas del tiempo después de Pentecostés, la Iglesia nos insiste de manera especial en la práctica de la condescendencia y de la caridad fraterna, fruto sabrosísimo del misterio eucarístico llamado con razón por San Agustín atadura de caridad. Hoy la liturgia nos trae el Evangelio del Convite, figura que es del Magno Convite Eucarístico, al que todos estamos invitados por el gran Padre de familias, por el Rey, que es Dios. Y de esta manera vemos cómo son llamados al banquete divino los pobres, lisiados, ciegos, cojos y todos en general. Sal a los caminos y cercados e impele a cuantos halles a que vengan para que se llene mi casa. Una vez más, vemos el deseo de salvación universal de Dios, que no tiene reparos algunos y quiere que la humanidad entera se salve. Pero para poder ser salvos, no basta solo con que Dios nuestro Señor lo desee. Él, que con solo pensarlo y decirlo creó el universo, no puede salvarnos si nosotros no queremos responder a su llamada. En virtud de la libertad de los hijos de Dios, debemos ser nosotros los que tras conocer la invitación acudamos diligentemente al banquete, pues no nos lleva Dios a la fuerza, aunque a fuerza de amor nos llame sin cesar. Tened cuidados, hijos míos, no hagáis como los primeros convidados, que excusándose, dieron la espalda a la llamada del Pater Familias, cuando ya estaba todo dispuesto, haciendo que éste se irritara, y con razón. ¿Os podéis imaginar la escena? Hagamos, como nos enseña San Ignacio de Loyola, una composición de lugar. Imaginaos que vais a celebrar un gran banquete, en el que queréis transmitir vuestra alegría a los demás, a vuestros familiares y amigos,
Y para ello, preparáis el banquete con ilusión y entrega durante varios meses, poniendo todo vuestro empeño y dedicación en ello, de manera que usáis todo vuestro tiempo en su organización, de forma exclusiva, sin pensar en otra cosa que en deleitar a vuestros invitados, buscando y consiguiendo lo mejor de cada parte del mundo, sin reparar en gastos ni esfuerzos. Así pues, traéis los mejores y más tiernos corderos para la cena, el pescado más sabroso, aderezados con las especias más ricas y costosas, traídas de tierras lejanas, y con las hierbas aromáticas más finas y exquisitas, acompañados de las viandas más suculentas, el pan blanco más esponjoso y suave. En el centro de la sala del banquete, una tarta nupcial, con todo lujo de detalle, elaborada de manera artística y primorosa, que más parece la maqueta de un castillo de cuento de hadas, para hacer las delicias de cualquiera que se acerque con solo verla. Buscáis y conseguís el mejor vino posible, traído de diversos países, el vino añejo más elegante, el más fino y burbujeante champagne para acompañar la tarta, y el vino de pasas más suculento para el postre. Un vino de pasas, hecho con el elixir de las uvas secadas por el implacable sol de agosto y estrujadas sin compasión para extraer de ellas hasta la última gota de su esencia. Las mesas y el salón engalanados con centros de flores olorosas, cortadas en el momento de máximo aroma y esplendor, de una riqueza cromática inigualable, traídas con costosas y delicadas técnicas desde sus países de origen, para preservarlas en el mejor estado posible, plantadas en su clima natural para que den la máxima expresión de sí. El salón, perfumado con exuberantes ungüentos, procedentes de países exóticos, que con solo olerlos nos transporte a esos lugares de ensueño. El olfato es el sentido más poderoso que poseemos los seres humanos, pues tiene la virtud de transportarnos con la mente a miles de kilómetros de distancia o épocas vividas pasadas. Jam parata sunt omnia, te dices. Ya todo está dispuesto. Solo falta una cosa, que vengan los invitados. Pero sin embargo, esos a los que has invitado para agasajarlos con lo mejor de ti mismo, empiezan a excusarse, uno tras otro, y no vienen al banquete. He comprado una granja y no puedo ir, discúlpame. He comprado 5 parejas de bueyes y tengo que ir a probarlos, lo siento. Les da igual lo que hayas hecho. Para ellos son más importantes sus negocios y desprecian tu amistad y entrega. ¿Cómo os sentiríais? Pues bien, queridos míos, en este banquete celestial, preparado para ti desde la eternidad, es Dios mismo quien se da. Así nos dice Isaías, que Dios hará un banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de sustanciosos tuétanos y vinos dulces. Un banquete sin parangón, en el que Dios, para mostrarnos su amor, ha puesto su alma en la organización del mismo. Como nos dice el apóstol San Juan en la epístola de hoy, «In hoc coniovimus caritatem Dei, quoniam ille animam suam pro nobis posuit», que es como hemos empezado este sermón. En esto hemos conocido la caridad de Dios, en que Él puso su alma por nosotros. En este banquete es Cristo mismo quien se da al alma. Él es el Cordero Inmaculado de menos de un año, sin tacha, tierno y jugoso. Él, el pescado más sabroso,
Ya desde los primeros siglos se representaba a Cristo con el símbolo del pez. Pues pez, en griego, que se dice ichthys, es el acrónimo de Jesus Christos Theu Huios Soter. Jesús Cristo, de Dios Hijo Salvador. El pan celestial, que cual maná del desierto, produce el sabor deseado en aquel que lo toma. Él es el vino añejado en el presente eterno de Dios, el vino vivo y puro más elegante, siempre joven y siempre viejo, que transmite los sabores arcanos de la sabiduría infinita de Dios. Él, el fino champagne que nos despierta y estimula para amar a Dios con la burbujeante y perlada efervescencia de la caridad divina. Él, el delicado y embriagador vino dulce de pasas, como el vino que usamos los sacerdotes para la Santa Misa. La humanidad de Cristo, cual racimo de uvas escogido, tras haber sido abrasada y secada por el implacable sol estival de la justicia de Dios, fue estrujada sin piedad en el lagar de la cruz para destilar hasta la última gota de la más pura esencia divina, que, como nos dice San Juan, es el amor. Y darse al alma como vino dulce de pasas divino, que sacia pero no empalaga, transmitiendo una exquisita y sublime dulzura inenarrable que la embriaga en el amor de Dios. ¿Acaso hay algo más embriagante para el alma que contemplar a Cristo crucificado en la máxima expresión del amor de Dios? Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, fuerza, sabiduría y locura de amor de Dios para los que creen en Él. Él es la flor más bella, infinitamente más hermoso y fragante que los exuberantes jardines colgantes de Babilonia, considerados como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Con razón Santa Teresa quedó arrobada al escuchar cantar aquella copla popular española que decía: «Ve a quien quisiere, rosas y jazmines, que si yo te viere veré 1000 jardines, flor de serafines, Jesús Nazareno, ve ante mis ojos, muérame yo luego». Él es el ungüento, el bálsamo y perfume oloroso que con su aroma transporta y eleva por medio de los sentidos espirituales al alma a la presencia de Dios, llevándonos tras él, como canta San Juan de la Cruz en el cántico espiritual: «A zaga de tu huella las jóvenes discurran el camino, al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino». Pues bien, ese es el banquete al que hemos sido llamados. Y ahora, decidme, poneos delante del Padre Eterno, observadle sosteniendo a su Hijo crucificado en sus manos, con el costado abierto, para que puedas entrar al banquete preparado en el salón de su sacratísimo corazón, y al Espíritu Santo arrojando luz sobre la escena. Decidme si seréis capaces de declinar su invitación. Decidme si tendréis la desfachatez y poca vergüenza de decirle que tenéis cosas que hacer, que preferís la miseria de vuestras cebollas, como los israelitas de Egipto en el desierto, a las divinas viandas que Él os ofrece y en las que ha puesto su alma. Pues eso es lo que hacéis cada vez que preferís el pecado a Dios: comer cebollas crudas en vez de ricos manjares y vino dulce de pasas. ¿Acaso no os parece esto locura?
y pensar que hay almas que tienen la arrogancia de no querer ir, de no acudir a la llamada de santidad de Dios, desdichados. Atráense sobre sí la merecida ira del pater familias, que después de haberlo preparado todo desde la eternidad para ti, le digas que no. Algunos me diréis, pero padre, yo no soy digno de ese banquete. Estoy lleno de miserias y tentaciones. ¿Ah? ¿Y qué te crees? ¿Que has descubierto algo que Dios en su infinita sabiduría no sabe? ¿Acaso no ha sido Él el que ha mandado a sus criados a los caminos para llamar a los pobres, lisiados, ciegos y cojos? ¿Acaso piensas que no sabe Dios que tienes todos esos males juntos? Y sin embargo, es Él el que te ha llamado. Y aun conociendo tus limitaciones, ha preparado desde la eternidad este banquete para ti, para todos y cada uno de nosotros. Todo está preparado con primor y esmero, no falta ningún detalle, todo está bien atado. Ya solo hace falta que respondas que sí, solo hace falta que vayas. Estoy lleno de tentaciones, podrás pensar, y me dirás incluso. ¿Pero qué es lo que decimos en el Padre Nuestro? La oración que Cristo nuestro Señor nos enseñó. Ne nos inducas in tentationem, sed líbranos a malo. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. No le pedimos que nos libre de las tentaciones, sino del mal, y que no nos deje caer en la tentación. Pues nos conviene ser tentados. La tentación forma parte de ese banquete celestial. La tentación es el vino amargado con ajenjo, del que nos habla Jeremías en las Lamentaciones cuando nos dice: me hartó de amarguras, me embriagó de ajenjo. El ajenjo es una sustancia muy amarga. Actualmente, para los que no estén acostumbrados a estos términos de las Sagradas Escrituras, existe un vino con ajenjo muy popular, el vermú. Los vinos con ajenjo u otras sustancias amargas como la quina se han usado tradicionalmente antes de la comida. Cuando nuestros padres eran pequeños, si el niño era enclenque y no comía, la madre le daba un poco de vino con amargo de quina para que comiese. Esto es así, porque el amargo pone en marcha el aparato digestivo, estimulando el apetito y purga el paladar, por lo que los sabores que se tomen después de él se perciben de manera más límpida, clara y potenciada. Por eso Dios, como Padre amoroso que es, permite el ajenjo de las tentaciones, y tanto más ajenjo nos da cuanto más nos quiere elevar. Permítelo, pues, en nuestras enclenques y débiles almas, para que degustando su amargor, se estimule en nosotros el deseo y apetito por las cosas divinas, y purgado el gusto de nuestra alma, podamos saborearle de manera más limpia y espléndida, y poder salir fortalecidos, tras nutrirnos con los manjares y vinos fortificantes que nos ha preparado. Por eso, el apóstol Santiago afirma: Beatus vir, qui suffer tentationem, quoniam comprobatus fuerit, accipiet coronam vitae, cum repromissit Deus diligentibus se. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Pero tened en cuenta que cuando os digo probar el amargor de la tentación, no estoy diciendo que haya que caer en ella. La tentación es como el veneno. Si se toma sin dosificar,
consintiéndola, deleitándose y cayendo en ella, mata el alma, pues es letal. Pero si se dosifica, si se toma en pequeñas porciones, sin consentirla, sino resistiéndola por amor de Dios y sin caer en ella, nos va haciendo inmunes, nos va fortaleciendo contra ese veneno. Al fin y al cabo, ¿qué son los medicamentos, sino drogas atenuadas? No te asustes, pues, por ser tentado. Resiste por amor a Dios y verás cómo luego, por poco que Dios te dé, lo apreciarás y saborearás mejor. Bien, hemos aceptado la invitación al banquete. Hemos pasado y comido. Pero ahora viene la segunda parte. Una vez que se han degustado los manjares del amor de Dios, uno no puede quedarse quieto, pues Dios nos contagia de su amor por los hombres. Y entonces escuchas la llamada que el pater familias hizo a sus criados. Exi invias et sepes, et compele intrare ut impleatur domus mea. Sal a los caminos y cercados, e impele a cuantos halles a que entren, para que se llene mi casa. Y es que el salón, la casa del banquete, como hemos dicho antes, es el Sacratísimo Corazón de Cristo. Un corazón que al ser de Dios es infinito como Él. Y siempre aduc locus est, como le dijo el siervo, siempre sobrará a un sitio. Ahora te toca a ti, como dice San Juan en la epístola de hoy. Tras haber conocido la caridad de Dios, nos debemos pro fratribus animas ponere. También nosotros debemos poner las almas por nuestros hermanos, ejerciendo la caridad. Como hemos dicho en múltiples ocasiones, y no me cansaré de repetir con Santo Tomás de Aquino, la caridad consiste en amar a Dios y aquello que Dios ama. Es decir, consiste en amar a Dios y al hombre en Dios. Fijaos bien lo que os voy a decir. De nada sirve vestir al enfermo, de nada dar de comer al hambriento o de beber al sediento, si no lo hacemos por Dios y para llevar a los demás a Dios. De lo contrario, nos convertiremos en filántropos, cuyos actos no tienen mérito alguno. Y así pasa lo que pasa, que llevados y engañados por una filantropía enajenadora, fruto de la fraternidad masónica y de una solidaridad letal para las naciones católicas, sin mirar en qué o a quién, empezamos a abrir las puertas de nuestras casas, de nuestros países, a gente sin Dios, a infieles, como otrora llamábamos a los enemigos de la fe católica, adoradores de ídolos y falsos profetas, sin pedirles que renuncien al error en el que viven, y que poco a poco se van haciendo con nuestra tierra y nuestra cultura, metiendo al enemigo en casa. Eso no es caridad, eso es estulticia, eso es latrocinio, eso es felonía, eso es delito de lesa majestad para con Dios y su Santísima Madre, a quienes pertenecen nuestra nación española, y para con sus hijos, los católicos que en ella viven. Como dice San Juan, omnis qui odit fratrem sum, homicida est. Todo el que odia a su hermano es un homicida, pero para que seamos hermanos, tenemos que tener un mismo padre y una misma madre, es decir, profesar una misma fe en Dios uno y trino, y pertenecer a una misma iglesia católica. Solo así tiene sentido la caridad, pues la caridad empieza por los próximos en la fe. Sin embargo, quien mete al enemigo en casa, odia a su hermano, y por lo tanto es un homicida, como lo son los políticos que desgobiernan a España, que por un puñado de votos para mantenerse en el poder
no dudan en vender a España y abrirles las puertas a los enemigos de nuestra civilización occidental y católica. ¿Dónde ha quedado la época en que España fue la reserva espiritual de Occidente? Los felones políticos, siervos del masónico y satánico nuevo orden mundial, están destruyendo España, entre otras cosas, llenándola de enemigos e intentando borrar la cruz de Cristo de nuestro solar patrio y de las almas de los españoles. Si queremos practicar la caridad, hagamos como San Juan de Dios, que al atender a un menesteroso, lo primero que le preguntaba era ¿cuándo había sido la última vez que se había confesado? Es decir, intentaba sanarles el cuerpo con las obras de misericordia, pero para llevar el alma a Dios. Solo así tiene verdadero sentido lo que hacemos. Y la mejor manera de practicar la caridad es, tras haberla gustado y saboreado en el banquete divino, hacer que otros deseen, al ver en nosotros un fiel reflejo de Cristo y María Santísima, acceder a la cena, preparada también para ellos desde la eternidad. Es decir, debemos dar testimonio con nuestra vida, con la modestia en nuestro hablar, sin palabras groseras y zafias, sin conversaciones deshonestas, con la modestia en nuestro vestir, con elegancia y decencia, respetando nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo que es, con modestia en el actuar, sin gestos torpes ni obscenos, como nos dice San Pablo, modestia vestra, no tacit omnibus hominibus, que vuestra modestia sea manifiesta a todos los hombres. Y luego, tras hablar de Dios con nuestro ejemplo, ir haciendo que los demás quieran amarle y conocerle, contagiarles esa caridad divina. Solo así, cada uno en nuestro lugar y predicando con el ejemplo y con la palabra, conseguiremos verdaderamente devolver a Dios nuestras naciones, actuando como levadura que fermente la masa, como caballo de Troya inoculado en la sociedad, haciendo como constantemente nos recuerda nuestro querido fundador y obispo, Monseñor de Rojas. Muchos me diréis, pero yo no sirvo para nada, no valgo para nada. Pues mira el Evangelio. ¿Con qué curó Dios al ciego? ¿Acaso se fue al laboratorio de un alquimista para hacer un misterioso, milagroso y refinado colirio? ¿Acaso usó elementos ricos y costosos? No. Escupió en la tierra y con su saliva y el polvo hizo barro para untar en los ojos de aquella persona. Ese fue el colirio divino con el que devolvió la vista al invidente. Pues bien, tú eres ese polvo que con la saliva de la gracia de los méritos de la pasión y muerte de Cristo comunicada por medio de los sacramentos suministrados en su Iglesia católica, se hace el colirio que Dios quiere usar para devolver la vista a esta sociedad invidente que le ha dado la espalda. Solo tienes que dejarte hacer, abandonarte en las manos de Dios, no resistirte, sabiendo que eres pobre y desvalido, que por ti mismo nada puedes, pero mezclado con la saliva, entonces sí, entonces Dios puede obrar milagros por ti. Puede llegar a más gente, en esa ansia divina de llenar su corazón de comensales. En este mes de junio, consagrado al Sacratísimo Corazón de Jesús, pidámosle que nos acoja en su corazón benditísimo. Corramos prestos a entrar en el banquete que nos tiene preparado por la puerta de su costado abierto. Gocémonos y bebamos de los vinos generosos de su gracia. Entreguémonos a él sin medida, y cual soldados de los sagrados corazones, salgamos al mundo, conscientes del barro que somos, pero mezclados con la saliva divina, para devolver la vista a los invidentes. ¡Viva Cristo Rey!